Tema de riesgo país, por encima de los 500 puntos, me sorprendió. ¿Qué pasó ahí, Yoso? ¿Qué está pasando para vos? ¿Por qué sube? Es una combinación de factores lo que está pasando con el riesgo país. Hay cuestiones locales y cuestiones internacionales. De lo que tiene que ver lo internacional, tenés un escenario en donde las tasas de interés están subiendo. En Estados Unidos, a nivel global, presiones inflacionarias, cuestiones del equilibrio fiscal en Estados Unidos con déficit. 40 trillones de dólares tiene de déficit Estados Unidos. Y el mercado lo ve con riesgo y lo canaliza a través de rendimientos más altos. La deuda más riesgosa porque hay más déficit. Escúchame, están subiendo también todo el mundo el riesgo país. En el mundo, lo cual eso también te hace sentir de que hay una cuestión inflacionaria detrás. Que no es solo Argentina. ¿Cómo que no es solo Argentina? Que no es un problema solo de Argentina que suba el riesgo país. No, digo, en el mundo está subiendo la tasa por unas cuestiones de expectativa inflacionaria y por cuestiones de déficit fiscal en Estados Unidos. Ahora, cuando uno mira igualmente la dinámica entre lo que es los bonos argentinos o el riesgo país argentino comparado contra el riesgo país de otros mercados, bueno, encontrás que hay una clara brecha. Mirá, se lo voy a mandar ahora a Macu para explicarlo. Okay. Recién lo tuiteé antes de venir acá. ¿Cómo te das cuenta? Ahí está, Macu, te lo mandé. ¿Cómo te das cuenta? Pero no está Macu. Bueno. ¿Cómo te das cuenta que es un factor local, más local que internacional, lo que está afectando a los bonos? Cuando vos ves que la trayectoria del riesgo país es distinta respecto de lo que está viendo en otros mercados. Entonces, si el riesgo país global cae mientras el riesgo país argentino sube... Claro, eso. ¿Está pasando eso? Exactamente lo que está pasando. Entonces vos decís, bueno, está bien, hay un factor internacional, pero evidentemente hay factores locales que están sobreponderando la dinámica del riesgo país en Argentina. Por lo tanto, eso es exactamente lo que está pasando, porque mientras el riesgo país global se mantuvo estable, digamos, a nivel argentino está subiendo y ya se pone por encima de los 500 puntos, lo cual claramente refleja que hay un condimento doméstico. Ahora uno pregunta, bueno, ¿y cuál es el factor local? Sí, claro. Y bueno, entonces, ahí por un lado... me parece que también se está anticipando mucho todo lo que tiene que ver con la cuestión electoral y política, todo esto de la confianza del gobierno, la falta de actividad en algunos sectores o que esté muy distribuido ese dinamismo en el nivel de actividad y que, digamos, que haya partes del sector, de la economía que no están funcionando del todo bien, que eso termina afectando el consumo, termina afectando la confianza del consumidor y termina por último afectando la confianza del gobierno. El mercado lo extrapola hacia cuál puede llegar a ser el resultado electoral y dice, bueno, con esta dinámica más de un año, el gobierno, bueno, no va a tener los resultados que podría llegar a obtener si la economía estuviese más robusta en todos los ámbitos. Entonces, el mercado está percibiendo ese entorno más de debilidad macro, sectorial y de falta de confianza del gobierno y extrapola el resultado electoral. Eso por un lado. Esperá, por otro lado... Pero yo te hago un cortecito ahí nada más y ahí va a ser. Macu, te mandé un gráfico, después fíjate que ahí lo que quiero explicar es eso, ¿no? Sí. No, a ver, entonces, por un lado, es distinto cómo está impactando en el riesgo país lo que está pasando en Estados Unidos en general en el mundo versus Argentina. Argentina está subiendo versus el resto están bajando. Y vos lo que decís es, evidentemente hay algo ahí en la actividad que el mercado está viendo y está diciendo, ¿qué está pasando acá? Claro. Y si esto puede hacer un cambio de rumbo político o lo que fuera, uno podría también especular con eso, pero queda muy en claro en el gráfico. Ale Francorcia. Perdón. Creo que antes el riesgo Cuca lo que estás marcando vos es la actividad, más que el riesgo. O sea, el riesgo Cuca como consecuencia. La actividad económica, decimos. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Si tenés ese gráfico estaría bueno para que quede bien en claro. ¿Lo pediste el gráfico? Sí, ya lo pedí. Pero bueno, tranquilo. No nos habíamos dado cuenta. Queda claro ahí, que lo van a poner apenas pueda. Queda claro ahí la divergencia. Fíjense, este es el gráfico. El riesgo país argentino para arriba, mientras el resto del mundo está subiendo el riesgo país, pero de una manera mucho más leve respecto de lo que está ocurriendo en Argentina. Entonces, cuando vos ves esa divergencia de la dinámica del riesgo país argentino contra la dinámica del riesgo país global, el ENVI global,
ahí justificás que, bueno, hay un factor doméstico que está deteriorándose y que está siendo incorporado en el precio de los bonos y que por lo tanto tenés que decir, bueno, es un factor local. Lo mismo ocurría, pero al revés, en otro momento, digamos, cuando el riesgo país caía con mucha más fuerza de lo que estaba pasando en el mundo, entonces sí, bueno, hay factores domésticos locales que están beneficiando al riesgo país, a los bonos argentinos por encima de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces ahí también decís, bueno, hay algo que anda bien en Argentina que el mercado lo está incorporando. En esta oportunidad hay algo mal que el mercado está incorporando. La pregunta es, ¿qué es lo que está andando mal? Bueno, lo que digo es que este escenario de crecimiento en tipo K, que hay sectores que no están creciendo y que esa diferencia se exacerba, encontrás con una, digamos, que no hay crecimiento en el empleo, que esos sectores intensivos en generación de empleo no están contratando con tanta fuerza, eso termina provocando en alguna instancia, digamos, un freno en el consumo, una pérdida de confianza en los consumidores, que en el día de hoy se volvió a publicar una caída en la confianza en el consumidor, que después termina generando una pérdida de confianza en el gobierno y el mercado lo incorpora como cuál va a ser el resultado electoral, diciendo, bueno, con esta dinámica el gobierno no va a tener tan buen resultado como se creía previamente. No te está incorporando que el gobierno va a perder. Lo que te está diciendo hay un deterioro. El riesgo. Hay un deterioro en las perspectivas electorales del gobierno. No está diciendo que el gobierno va a perder. Si el mercado dijese que el gobierno va a perder, vamos de vuelta a los 1.500 puntos de riesgo país como tuvimos con Besen. Como tuvimos antes de que rescate Besen. Espera, te digo una cosa, cierro con esto. Del mismo modo, como la economía no está creciendo con tanta fuerza, hay sectores que no crean tanto empleo y que no están con ese dinamismo, lo percibís en los ingresos tributarios. Y entonces también el mercado está viendo una debilidad en la cuestión fiscal, justamente porque el equilibrio fiscal está mucho más estrecho respecto a lo que estaba antes. Bien. Si vos te fijás, el último dato de equilibrio fiscal, creo que cayeron 2,3% los ingresos en términos reales, porque los tributarios cayeron 12 meses consecutivos y siguen apuntando a la baja. Y si el gobierno tuvo superávit en el último mes fue porque ajustó más de 7 puntos en términos reales interanual. Es decir, que hizo más el ajuste respecto a lo que cayeron los ingresos. Si hoy hay superávit es porque el gobierno sigue con la motosierra. Pero la clave está en que no tenga que seguir aplicando más motosierra hacia adelante, sino que la clave está en que crezcan los ingresos. Si crecen los ingresos, los ingresos tributarios crecen, respondería a un escenario donde crece más la economía, crece más el empleo, se mejora el salario de los argentinos porque evidentemente hay más trabajo, eso mejora la confianza del consumidor, mejora la confianza del gobierno y ahí la dinámica sería distinta. Hoy estamos en la vereda opuesta. Te noto muy preocupado. Sí, tenés cara preocupado. No, pero estoy mostrando lo que está pasando. Pero preocupado, digamos, en ese sentido, no preocupado digamos, emocional, sino preocupado en términos de estás viendo que la recaudación está en un problema, estás hablando, no sé si de riesgo, pero sí de que ese superávit está cada vez más estrecho, estás hablando de una actividad que no dinamiza y sí, hace bastante esto. Sí, hace rato que lo venís remarcando, digamos, incluso lo venís marcando como diciendo, por ahí no hay que ser tan, no sé si dogmático no dijiste, pero sí de, ¿qué hacemos para dinamizar algunos sectores? Porque hoy va a salir el número de actividad también, que va a ser de junio, y te va a mostrar también una radiografía de qué está pasando con la actividad, sobre todo en esos sectores que no andan muy bien, como comercio, industria, etcétera. ¿Crees que en los próximos meses esto va a cambiar? ¿Que el gobierno tiene que hacer algo? Porque ahora ya te empieza a impactar en el riesgo país, lo cual te amenaza la idea también de incluso salir a buscar deuda al exterior, digamos, que quizás estaba medio en veremos, pero que el gobierno estaba esperando que baje más el riesgo país para que eso sucediera. Entonces, te empieza a complicar los planes a futuro. Lo que está indicando es que, fíjate, Maco, el segundo gráfico que yo te mandé, el gobierno mantiene su lucha contra la inflación. Entonces sigue siendo restrictivo en la política monetaria y es más, en la política cambiaria también está siendo restrictivo, en el sentido de que no está comprando tanto como antes, con lo cual estamos viendo un escenario de menor expansión de pesos para la compra de dólares, compra menos dólares, mientras tanto sigue absorbiendo los pesos que todavía el gobierno ve que hay excedente de pesos, como extrae los pesos, faltan pesos, sube la tasa. Si sube la tasa, eso en el extremo es contractivo también. Claro. Entonces, las señales que viene dando ahora hasta el gobierno es que lo que sigue priorizando el gobierno es que sigue su lucha contra la inflación. Lo que Milei cree que es lo más expansivo para la actividad hoy
es bajar la inflación. Esa es la hoja de ruta de Milei. Esa es la hoja de ruta de Milei. Ahora, la gran duda hoy es si ese plan alcanza para ganar las elecciones. No, vos estás marcando que no. No, yo no lo estoy marcando. Lo está marcando una alerta. Está marcando el mercado. Lo está marcando el mercado. ¿Cómo lo está marcando el mercado? Con un montón de variables. Primero, la sube del riesgo país. Segundo, cuando vos te das cuenta cómo se está dinamizando las tasas de interés en dólares, vos encontrás que sube mucho más la tasa, o sea, caen mucho más los bonos que vencen después de la era Milei que los que vencen antes. O sea, el Bonar 27 casi ni se movió contra la fuerte suba de tasas que tuviste en los tramos más largos. Estás teniendo también un empinamiento en la curva SER. Los bonos más largos que vencen después de 2027 subieron de tasa mucho más respecto de lo que subió el anterior. Es decir, que la curva se empinó, la curva SER, incorporándote riesgos. Ahora, después, ¿qué riesgo? Y bueno, el político, muy probablemente. Entonces, el mercado te está mostrando esa preocupación. Milei sigue con su hoja de ruta. Listo, chau. Eso es lo que el gobierno cree y lo baja Milei y listo. ¿Está bien? Eso es objetivo. Lo otro que también es objetivo es que el mercado está preocupado. El mercado está preocupado. Ahora, el mercado es terrible, ¿eh? Y lo ve. Pero no sé, o sea, lo digo, por un lado, vos le haces todos los ajustes que el mercado te pide, tenés superávit fiscal hace un par de años, y de repente el mercado, cuando ya hiciste todo eso, te dice, pero la actividad no funciona como nos gustaría, entonces estamos preocupados por eso. Siempre, pero eso pasa en todos los mercados. Está bien, pero lo que digo es, nada. Eso pasa siempre. Vos te fijás Wall Street y cuando es bravo, bajó. lo que quiero decir es bravo, o sea, porque tenés ese peso, o sea, y no es que no tiene incidencias. De repente, si vos querés salir al mercado, va a tener una tasa más alta que la que tenías hace un mes. Entonces, que igual no saliste en ninguno de los dos casos, pero lo que te quiero decir es, de repente te empieza a complicar, o sea, vos tenés que mirar todas las variables, o sea, porque lo que haces de ajuste lo tiene que también no tener tanto impacto en la actividad, si no vas a tener problemas, porque el mercado también te va a mirar con desconfianza. Bueno, esto que el gobierno mantenga la política restrictiva, la política monetaria restrictiva. El mercado de Argentina son 4 cucas, dice Super Claudio Luis. No creo. No parecería. No, es un chiste, no importa. Esto de que el gobierno mantenga la política monetaria restrictiva, bueno, indica de que efectivamente la dirección está apuntada a continuar con la batalla contra la inflación. Lo que busca Milei es, bueno, que siga bajando la inflación para mejorar el salario real y que eso luego, digamos, se canalice en una digamos, mejora en la actividad posterior. Pero bueno, obviamente es desafiante. O sea, la clave está acá si le alcanza el tiempo a Milei para ganar las elecciones y el mercado lo están poniendo en duda. Acá simplemente transmitimos la duda que tiene el mercado respecto de lo que tenía en el pasado. ¿Que hay menos confianza que antes? Hay menos confianza que antes. Ahora, no te está incorporando la curva de bonos en pesos ni la curva de bonos en dólares que el gobierno vaya a perder las elecciones. Lo que está diciendo es que pone un poco más en tela de juicio ese eventual resultado. Yo antes de cerrar, que ya viene Horacio Rodríguez Larreta. Se está sentando. Y se va a sentar también Mariano Beldic. ¿Algo expectativa para los números de hoy, de salarios y de actividad? No. Por supuesto que el mercado lo va a monitorear. Todas estas variables son muy importantes. O sea, hoy el mercado está muy atento a lo que está pasando en el mercado internacional, pero está observando con mucho más detalle estas cuestiones locales, ¿no? Lo que pasa es que también nos anticipa un escenario en donde va a ser terrible el próximo año. El año que viene hacia adelante va a ser terrible, porque si vos ya estás con estas dudas electorales a más de un año a las elecciones y estás con incipiente volatilidad, te anticipa que lo que vamos a vivir va a ser un año de droga. No, lo que va a ser cuentas claras. Droga en las encuestas. Todos estos datos van a ser, terriblemente observados. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué va a ser así? ¿Por qué? Porque las elecciones de 2027 es la última batalla que tiene la Argentina contra el cuquismo, contra el populismo. No es mucho. Y la verdad que yo creo que si Argentina vuelve a pegar el péndulo hacia la izquierda, dejaríamos pasar una oportunidad histórica. Por ahí pega el péndulo al centro. Histórica. Dejalo cerrar. Sería una gran pena para la Argentina.